En un tranquilo atardecer de primavera, Ana, de apenas 6 años, jugaba en el patio delantero de su casa en Fuente de Canto, un pequeño pueblo de Extremadura, España, donde el tiempo parecía moverse al ritmo lento de los olivos mecidos por el viento. Su madre Sofía entró un momento a la cocina para darle un vaso de agua a su hijo mayor, Miguel, que estaba absorto en un libro en el comedor. Cuando Sofía regresó al patio, Ana había desaparecido sin dejar rastro. Durante 8 largos años, Sofía se aferró a la esperanza, buscando respuestas en cada rincón del pueblo, en cada sombra del olivar, hasta que un día, mientras caminaba cerca del granero de su vecino, escuchó un sonido extraño, como un lamento apagado. Al mirar dentro, lo que vio le heló la sangre, desentrañando un secreto que cambiaría su vida para siempre. Sofía vivía en una casa modesta al final de la calle Olmo, en Fuente de Canto, un lugar donde los días transcurrían sin grandes sobresaltos. Era madre soltera, criando con esfuerzo a sus 2 hijos. Miguel, de 10 años, un chico reservado que pasaba horas leyendo novelas de aventuras o jugando con una consola de segunda mano, y Ana, una niña curiosa de 6 años con una imaginación que parecía no tener fin. La casa, con su fachada de piedra encalada y un pequeño patio rodeado de olivos, era un refugio lleno de vida a pesar de las dificultades. Sofía trabajaba como recepcionista en una clínica local, un empleo que apenas cubría las facturas, pero siempre encontraba tiempo para las pequeñas tradiciones que mantenían unida a su familia. Cuentos antes de dormir, churros caseros los domingos por la mañana, y largas tardes en el patio donde Ana convertía palos y hojas en castillos y dragones. Ana adoraba jugar al aire libre, danzando sobre el césped como si fuera un escenario, sus trenzas rebotando al ritmo de sus saltos, hablando con sus muñecas como si fueran amigas de carne y hueso. Inventaba historias de princesas que exploraban tierras lejanas, de barcos piratas y tesoros escondidos. Miguel, por su parte, prefería la quietud de su habitación, aunque a veces salía para empujar a Ana en el columpio, riendo cuando ella gritaba de emoción. A pocos metros, al otro lado de una valla de madera descolorida, vivía don Antonio Morales, un agricultor de unos 60 años, con el cabello canoso y una presencia tan reservada que parecía fundirse con el paisaje del pueblo. Había vivido en Fuente de Canto toda su vida, primero con su esposa, Clara, y su hija, también llamada Clara, quienes habían sido el centro de su mundo. Pero la tragedia lo había golpeado duro. Su hija murió en un accidente de coche a los 7 años, y su esposa falleció 3 años antes de los eventos de esta historia, tras una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, Antonio se había retraído, cuidando un pequeño huerto detrás de su casa donde cultivaba tomates, pimientos, calabacines y hierbas aromáticas. Hablaba poco, pero su sonrisa era amable, y siempre estaba dispuesto a echar una mano. Sofía lo consideraba un vecino confiable. Cuando un grifo goteaba, una ventana se atascaba o un enchufe chispeaba, Antonio llegaba con su caja de herramientas, arreglaba el problema sin alboroto, y se marchaba con un gesto cortés, sin esperar más que un gracias a cambio. No era de los que buscaban conversación o se quedaban a charlar. Trabajaba en su huerto, mantenía su granero cerrado con un candado oxidado, y vivía en una soledad que parecía aceptada, casi cultivada. Ana, con su curiosidad infantil, a veces lo saludaba a través de la valla, agitando su pequeña mano con entusiasmo. «Don Antonio, buenos días», gritaba, y él respondía con una sonrisa cansada, casi melancólica, alzando una mano en respuesta. Una vez, mientras Ana jugaba cerca de la valla, le preguntó por qué las puertas de su granero estaban siempre cerradas. Él se agachó a su altura, con una expresión que mezclaba paciencia y algo más difícil de descifrar,
y dijo, «Es para proteger a los animales pequeños. Las cabritas se pueden escapar si no tengo cuidado». Ana asintió, aceptando la respuesta, aunque nadie en el pueblo había visto cabras o cualquier otro animal en su propiedad en años. Para Sofía, Antonio era solo un hombre marcado por la pérdida, alguien que vivía una vida sencilla y ayudaba cuando podía. Nunca había nada en él que levantara sospechas, nada que sugiriera que escondía algo más que su propio dolor. Era una tarde cálida de abril, de esas que hacían que Fuente de Canto pareciera un cuadro vivo. Los pájaros cantaban desde los olivos, los niños del pueblo paseaban en bicicleta por las calles polvorientas, y Ana estaba afuera, a pocos pasos del porche, jugando con sus muñecas bajo el viejo olivo que dominaba el patio. Llevaba un vestido azul claro, su favorito, que giraba con ella mientras danzaba, inventando una nueva aventura para sus muñecas, a las que había nombrado Estrella y Luna. Sofía estaba dentro, apoyada en la encimera de la cocina, hablando por teléfono con la compañía de seguros sobre una factura médica que se negaban a cubrir. Era una discusión frustrante, llena de tecnicismos y excusas, pero ella mantenía la calma, mirando de vez en cuando por la ventana para asegurarse de que Ana estaba bien. La veía girar, reír, hablar con Estrella sobre un castillo en las nubes. Todo parecía en orden, un día más en su rutina tranquila. Pero entonces, un vaso de cristal se cayó de la mesa donde Miguel comía un bocadillo de jamón. El ruido la sobresaltó, rompiendo su concentración. «Un momento, por favor», murmuró al teléfono, dejando el auricular en la encimera. Miró hacia el patio, esperando ver a Ana en su lugar habitual. El columpio se mecía ligeramente, como si alguien acabara de levantarse. Las muñecas estaban esparcidas en el césped, Estrella boca abajo, Luna a un lado, como abandonadas a mitad de un juego. Pero Ana no estaba. Sofía llamó su nombre, primero con calma, pensando que tal vez estaba detrás del olivo o había corrido al patio trasero a buscar algo. «Ana, cariño, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Salió al patio, el teléfono olvidado, su voz teñida de urgencia. Ana caminó hacia la calle, mirando en todas direcciones, esperando ver el vestido azul entre las sombras de los árboles, o corriendo por el camino de tierra. Nada. Revisó el patio trasero, el pequeño cobertizo donde guardaban las bicicletas, incluso debajo del porche, donde Ana a veces se escondía para jugar. Nada. El pánico comenzó a apretarle el pecho, un nudo que apenas la dejaba respirar. Corrió a las casas de los vecinos de ambos lados, tocando puertas con manos temblorosas. «¿Han visto a Ana? Estaba jugando en el patio, justo ahora». Nadie había visto nada. Algunos vecinos salieron con ella, mirando por las calles, llamando su nombre. Sofía volvió al patio delantero, buscando cualquier señal, cualquier indicio. Las muñecas seguían allí, el columpio aún se movía ligeramente, su cuerda crujiendo bajo la brisa, pero Ana había desaparecido, como si la tierra se la hubiera tragado. En menos de 15 minutos, Sofía llamó al 112, su voz temblorosa mientras explicaba lo sucedido a la operadora. «Mi hija Ana tiene 6 años, estaba en el patio, jugando, y ahora no está. Por favor, vengan rápido». La noticia se extendió como un incendio en un campo seco. La Guardia Civil llegó con sirenas resonando en el silencio del pueblo, sus luces parpadeando contra las casas de piedra. Los vecinos salieron de sus hogares, algunos aún con delantales de cocina, otros con herramientas en las manos, uniéndose a la búsqueda sin dudarlo. Formaron líneas, caminando por los patios, gritando el nombre de Ana, revisando garajes, contenedores y detrás de las vallas de madera, el olivar al borde del pueblo, un terreno extenso y enmarañado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
se convirtió en el foco principal. Los agentes trajeron perros rastreadores, cuyas narices olfateaban el suelo con urgencia, siguiendo cualquier rastro que pudieran encontrar. Don Antonio apareció poco después, saliendo de su huerto con las manos sucias de tierra y el rostro sudoroso. Estaba atrás cuando escuché los gritos, dijo, con los ojos abiertos, llenos de preocupación. ¿Le pasó algo a Ana? Está desaparecida, respondió Sofía, su voz rota por el miedo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba justo aquí en el patio. Sin decir una palabra más, Antonio se unió a la búsqueda. Caminó por la hierba alta cerca del olivar, con una linterna en la mano aunque el sol aún brillaba en el cielo. No hablaba mucho, solo se movía rápido, gritando el nombre de Ana con una intensidad que parecía inusual en él, su voz resonando entre los árboles. Parecía genuinamente afectado, sus manos temblando mientras apartaba ramas y maleza. En un momento, cuando Sofía tropezó, y casi se desplomó en el césped, llorando de desesperación, él se detuvo para sostenerla, murmurando, «La encontraremos, Sofía, no te preocupes, tiene que estar por aquí». Las horas pasaron, lentas y agónicas. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La Guardia Civil interrogó a todos los vecinos, uno por uno, buscando cualquier detalle, por pequeño que fuera. Revisaron coches aparcados en las calles, casas, cobertizos, incluso los pozos abandonados al borde del olivar. Los perros rastrearon cada rincón, pero no encontraron nada. Nada tenía sentido. No había señales de lucha, ni testigos, ni vehículos extraños saliendo del pueblo. Nadie había oído un grito, un llanto, un motor. Era como si Ana se hubiera desvanecido en el aire. Justo antes del atardecer, un agente joven, con el uniforme cubierto de polvo, encontró algo, un zapato rojo pequeño, con un lazo desatado, parcialmente enterrado bajo un montón de hojas al borde del olivar. Sofía lo reconoció al instante. Era de Ana, uno de sus favoritos, comprado en el mercado de Zafra el verano anterior. Se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito, sus piernas temblando mientras se aferraba al brazo de una vecina. Ese zapato fue el único rastro. No había huellas, ni un camino que seguir, ni un sonido que indicara qué había pasado. Solo ese zapato, solo en la tierra, como un eco cruel de la presencia de Ana. Los días posteriores a la desaparición de Ana fueron una vorágine de pánico, sirenas y grupos de búsqueda. Los perros rastrearon el olivar hasta el agotamiento, siguiendo el olor del zapato hasta un punto donde el rastro simplemente se desvanecía. Carteles con la sonrisa de Ana, tomada de una foto de su último cumpleaños, con un gorro de fiesta y una sonrisa que mostraba un diente perdido, fueron pegados en cada poste, cada escaparate, cada parada de autobús, en Fuente de Canto y los pueblos cercanos. Voluntarios de toda Extremadura se unieron, recorriendo campos, caminos de tierra, arroyos y barrancos. Sofía apenas dormía, apenas comía. Su voz se volvió ronca de tanto gritar el nombre de Ana entre los olivos, suplicando una respuesta que nunca llegaba. Caminaba por el patio cada mañana, como si pudiera encontrar alguna pista que todos habían pasado por alto. Revisaba las muñecas, el columpio, el olivo, como si estuvieran guardando un secreto. Tocaba el césped donde Ana había estado jugando, como si pudiera sentir su presencia en la tierra. Los vecinos la miraban con lástima, trayendo bandejas de comida que ella apenas probaba, tortilla, gazpacho, migas. «Tienes que comer, Sofía», le decía Carmen, la vecina de enfrente, con voz suave, pero Sofía solo asentía, sus ojos vacíos, y volvía a salir al patio, buscando. Miguel, demasiado joven para comprender la magnitud de lo que ocurría, se volvió reservado, dejó de leer sus libros, dejó de jugar con su consola,
Pasaba horas sentado en su habitación, mirando por la ventana hacia el patio, como si esperara ver a Ana correr de nuevo con su vestido azul. Sofía intentaba hablar con él, consolarlo, pero sus palabras se sentían vacías incluso para ella misma. «La vamos a encontrar, Miguel», decía, aunque su voz temblaba. Él solo asentía, sin mirarla, sus manos apretadas en puños. Con el paso de las semanas, la multitud de voluntarios se redujo. Los agentes de la Guardia Civil dejaron de pasar diariamente, sus visitas cada vez más espaciadas, sus rostros marcados por la frustración. Los equipos de noticias, que habían acampado frente a la casa de Sofía durante días, recogieron sus cámaras, y se fueron, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que las sirenas. El pueblo, tan silenciosamente como había reaccionado, volvió a su rutina. Los niños volvieron a jugar en las calles, los agricultores volvieron a sus campos, las campanas de la iglesia siguieron sonando cada domingo. Pero Sofía no podía volver. Cada ruido afuera, un coche, un perro ladrando, el viento entre los olivos, la hacía mirar con esperanza, solo para derrumbarse segundos después, el corazón roto de nuevo. Don Antonio seguía apareciendo, no tan a menudo, pero lo suficiente para que su presencia fuera un pequeño consuelo en medio del caos. Le llevaba sopa de lentejas, ofrecía cortar el césped del patio, que se había vuelto salvaje, cubierto de malas hierbas. Una vez arregló la luz del porche, que parpadeaba desde una tormenta, sin que ella se lo pidiera. No hablaba mucho cuando la visitaba, solo se sentaba en la cocina, tomando un café que Sofía le ofrecía por cortesía. Dejaban que el silencio llenara el espacio, un silencio que no necesitaba palabras. Sofía siempre lo agradecía en su interior. Todos los demás le daban frases vacías. Está en un lugar mejor, el tiempo cura, tienes que seguir adelante. Antonio no decía nada de eso, solo estaba allí, presente, con su calma callada. Una vez, mientras tomaban café, él mencionó a su esposa, Clara, con una voz suave y cargada de nostalgia. Ella siempre decía que este pueblo era un buen lugar para vivir, tranquilo, pero vivo. Decía que aquí podíamos criar a nuestra hija en paz. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en la taza. No fue así. Sofía asintió, sin saber qué decir, pero sintiendo una conexión en su dolor compartido. Perder a alguien amado dejaba un vacío que no explicaba con palabras, y ambos lo entendían. El caso se enfrió, a pesar de cada pista anónima, cada llamada de alguien que creía haber visto a Ana en un pueblo vecino, en una gasolinera en Badajoz, en un mercado en Sevilla. La Guardia Civil no encontró nada. 3 meses después, dejaron de darle actualizaciones regulares a Sofía, diciendo que no había novedades, que estaban haciendo todo lo posible. A los 6 meses, un agente joven, con una expresión incómoda, le sugirió que considerara terapia para el duelo. No estoy de duelo, respondió Sofía, su voz cortante, sus ojos encendidos por una mezcla de rabia y desesperación. Mi hija está viva, lo sé. El agente bajó la mirada, incapaz de responder. Al año, le entregaron un expediente grueso, lleno de informes, entrevistas y fotos del zapato rojo, junto con una disculpa silenciosa y una recomendación vacía de intentar seguir adelante. Pero Sofía no lo hizo. Se negó a mudarse de la casa, aunque su familia en Mérida le ofreció acogerla. No puedo irme, les dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Aquí, fue donde la vi por última vez. Si me voy, es como abandonar. Los vecinos murmuraban que la casa debía sentirse embrujada, que Sofía estaba atrapada en un bucle de dolor, viviendo entre fantasmas. A ella no le importaba. Cada cumpleaños de Ana, dejaba un regalo envuelto en su cama, un libro de cuentos, una muñeca nueva, un vestido que habría sido de su talla.
Cada Navidad, ponía un plato extra en la mesa, aunque Miguel la miraba con tristeza cuando lo hacía, su tenedor detenido a medio camino. Aunque le decían que lo dejara ir, ella se aferraba más fuerte, como si soltarla fuera traicionar a su hija. Antonio seguía visitando, no tan seguido, pero siempre cuando menos lo esperaba. Una vez, tras una tormenta que cortó la luz en todo Fuente de Canto, llegó con un paquete de velas y un pequeño generador que había conseguido en el mercado de Zafra. No es mucho, pero te sacará del apuro, dijo, conectándolo con manos expertas. Otra vez, le dio a Miguel una tarjeta de cumpleaños con un billete de 10 euros dentro, un gesto sencillo que hizo que los ojos del chico se iluminaran por un momento. Para que te compres algo en la tienda, dijo Antonio, con una sonrisa cansada. Miguel asintió, murmurando un gracias tímido. La amabilidad silenciosa de Antonio era a veces la única luz en los días oscuros de Sofía, pero incluso en esos momentos, había algo en él que la inquietaba, aunque no podía precisarlo. Sus ojos, a veces, parecían perderse en la distancia, como si cargaran un peso invisible. Sus manos, aunque firmes al trabajar, temblaban ligeramente cuando creía que nadie lo veía. Ella lo atribuía a su propia pérdida, a la soledad que ambos compartían, y dejaba pasar esas pequeñas señales, enterrándolas bajo su propio dolor. Habían pasado 8 años desde que Ana desapareció. El patio donde solía jugar se volvía más silencioso con cada temporada. Las hierbas crecieron alrededor del columpio, que ahora crujía oxidado bajo el sol abrasador de Extremadura. Las muñecas de Ana, guardadas en su habitación, acumulaban polvo, sus colores desvaídos por el tiempo. Sofía había intentado seguir adelante, pero nada llenaba el vacío que Ana había dejado. Seguía viviendo en la misma casa, en la misma calle Olmo, rodeada de los mismos recuerdos que la atormentaban y la sostenían al mismo tiempo. Miguel, ahora de 18 años, había crecido alto, con la voz más grave, sus ojos cargando el peso de su hermana perdida. Había terminado el instituto, y planeaba estudiar mecánica en un centro de formación en Badajoz, pero aún vivía en casa, ayudando a su madre con pequeñas tareas: cortar leña, pintar las paredes que se descascaraban, llevar las bolsas del mercado. No hablaba mucho de Ana, pero a veces, Sofía lo veía mirando el viejo columpio, sus manos metidas en los bolsillos, como si esperara que ella apareciera de nuevo, corriendo con su vestido azul. Sofía ahora trabajaba desde casa, escribiendo artículos para un periódico local como autónoma. Había dejado su empleo en la clínica un año después de la desaparición, incapaz de soportar las miradas de compasión de los pacientes, los susurros de las enfermeras, las preguntas veladas sobre cómo estaba llevando lo de Ana. Escribir le daba algo en qué enfocarse, una forma de mantener la mente ocupada, aunque a menudo se encontraba mirando por la ventana, hacia el olivo, imaginando a Ana allí, jugando. El dolor nunca se iba, solo se asentaba más profundo, como una raíz que crecía en su interior, entrelazándose con cada fibra de su ser. Había días en que se sentaba en la habitación de Ana, sosteniendo una de sus muñecas, respirando el leve olor que aún conservaba, como si pudiera traerla de vuelta con solo desearlo lo suficiente. Una tarde, mientras lavaba platos en la cocina, un fuerte estruendo rompió el silencio. El agua brotó de una tubería bajo el fregadero, inundando el suelo de baldosas con un chorro constante. Sofía maldijo en voz baja, dejando caer un plato en el fregadero, mientras intentaba cerrar la válvula. Estaba atascada, oxidada por años de uso. El agua seguía saliendo, formando un charco que se extendía hacia la sala, empapando la alfombra. En pánico, corrió afuera, descalza, el agua salpicando sus vaqueros. Miró hacia el huerto de Antonio y lo vio allí,
trabajando cerca de su granero, removiendo tierra con una pala. «Don Antonio», gritó agitando los brazos, su voz cortando el aire tranquilo. Él levantó la vista, con el rostro tenso por la preocupación, y dejó la pala clavada en la tierra para correr hacia ella. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ella explicó lo sucedido, casi sin aliento, las palabras saliendo en tropel. «La tubería del fregadero está rota, el agua no para». Antonio asintió, con esa calma práctica que siempre tenía. «Lo arreglo, no te preocupes, déjame buscar mis herramientas». Corrió a su camioneta, sacó su caja de herramientas, y entró en la casa con ella. Se arrodilló junto al fregadero, sus manos firmes, sus movimientos rápidos y precisos, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Sofía se quedó cerca, sosteniendo una linterna para ayudarlo a ver bajo el mueble, agradecida pero intentando no mirar demasiado, sus nervios aún alterados por el desastre. Él arregló la tubería en menos de una hora, usando una llave inglesa para ajustar las conexiones y sellar la fuga. Luego, con trapos que sacó de su camioneta, ayudó a secar el suelo, amontonando el agua en un cubo. Era ya una tarde tranquila, cuando don Antonio terminó de arreglar las tuberías en la cocina de Sofía. Había llegado justo después del almuerzo, como siempre hacía cuando ella pedía ayuda, su camioneta traqueteando por el camino de tierra. Su presencia calmada tenía una forma de hacer que todo pareciera menos abrumador, como si el mundo, con todos sus problemas, pudiera resolverse con una herramienta adecuada y un poco de paciencia. Durante la tarde, hablaron ligeramente sobre el clima. «Este calor no da tregua, ¿verdad? Va a ser un verano duro». Sobre su huerto, donde estaba intentando cultivar calabacines, aunque las plagas se lo ponían difícil, y sobre la pérdida de su esposa, Clara. Era una conversación que Sofía había escuchado antes, pero siempre le dolía el corazón por él. «La vida es diferente sin ella», dijo Antonio, con voz suave y distante, mirando su taza de café como si pudiera ver el pasado en el líquido oscuro. «Hago lo que puedo para mantenerme ocupado. El huerto, las reparaciones, cualquier cosa, mantiene la soledad a raya». Sofía asintió, entendiendo más de lo que él sabía. No era fácil perder a alguien amado, y ella podía ver el precio que eso había cobrado en él. Antonio hablaba poco de Clara, pero cuando lo hacía, sus ojos se suavizaban, como si recordara un tiempo más feliz, un tiempo antes de que la vida se volviera un eco de pérdida. «Debió ser una gran mujer», dijo Sofía suavemente, intentando aligerar el ambiente, aunque su propia voz temblaba con el peso de su dolor. «Lo era», respondió él, con una sonrisa triste que apenas curvó sus labios. «Siempre decía que este pueblo era nuestro hogar, que aquí podíamos ser felices, criar a nuestra hija en paz». Hizo una pausa, sus dedos apretando la taza. No fue así. Tras unos momentos de silencio cómodo, Sofía ofreció: «¿Por qué no te quedas a cenar? Es lo menos que puedo hacer para agradecerte por salvar mi cocina». Antonio dudó, como siempre hacía, su rostro mostrando una mezcla de gratitud y reticencia, como si no estuviera acostumbrado a aceptar invitaciones. «No quiero molestar, Sofía. Tienes bastante con lo tuyo». «No molestas en absoluto. Eres como de la familia», dijo ella, con un gesto sincero, sintiendo cada palabra en el fondo de su corazón. Antonio asintió, aceptando con una pequeña sonrisa que parecía aliviar. Los tres, Sofía, Miguel y Antonio, se sentaron a la mesa de la cocina, un mueble de madera gastada, que había visto mejores días. Compartieron una cena sencilla: tortilla de patatas con cebolla, ensalada de tomate con aceite de oliva del pueblo, y un poco de pan que Sofía había horneado esa mañana.
crujiente por fuera y suave por dentro. La conversación pasó de las reparaciones a los acontecimientos cotidianos. Antonio habló con Miguel, preguntándole sobre sus planes para estudiar mecánica en Badajoz, y elogiándolo por lo buen joven en que se había convertido. Vas a ser un gran mecánico, chico. Tienes buenas manos, como yo cuando era joven, dijo, con un guiño que hizo reír a Miguel, una risa rara y preciosa que Sofía no había escuchado en mucho tiempo. Fue un momento dulce, uno que Sofía atesoró, viendo cuánto apreciaba su hijo los elogios del hombre mayor. La velada fue cómoda, casi como un eco de los días en que la vida parecía más ligera, antes de que el mundo se rompiera. Miguel comía en silencio, pero con una chispa en los ojos que no había tenido en años, como si por un momento pudiera olvidar el eso de la ausencia de Ana. Pero entonces, justo cuando la noche terminaba, y Sofía recogía los platos, el teléfono de Antonio sonó, un tono agudo que rompió el silencio de la cocina. Su rostro se tensó al mirar la pantalla, sus dedos apretando el móvil con fuerza, como si la llamada fuera una intrusión que no esperaba. Lo siento, tengo que contestar, murmuró, levantándose abruptamente, su silla raspando el suelo. No hay problema, dijo Sofía con una sonrisa cortés, aunque notó su urgencia, la forma en que sus ojos se oscurecieron por un instante. No era habitual que actuara tan apresurado, siempre tan calmado y metódico, como si cada movimiento estuviera calculado. Pensó que tal vez era una llamada del mercado, alguien ofreciéndole semillas o herramientas, o quizás un vecino pidiendo ayuda con algo. No le dio mayor importancia en ese momento, aunque algo en su interior se removió, una pequeña punzada de inquietud que no podía explicar. Sofía se quedó en la puerta un momento, viéndolo marchar por el camino hacia su casa, hablando en voz baja por el teléfono, su figura recortada contra el sol poniente. Cerró la puerta suavemente, y volvió a la mesa para terminar de recoger, apilando los platos en el fregadero. Pero al hacerlo, notó algo en la silla donde había estado Antonio. Su chaqueta, una vieja prenda de lona verde con manchas de tierra y aceite, estaba allí, doblada cuidadosamente, como si la hubiera olvidado en su prisa. «Oh, Antonio», murmuró para sí misma, con una sonrisa leve, sacudiendo la cabeza, siempre olvidando algo. Tomó la chaqueta, sintiendo el peso de las herramientas que probablemente llevaba en los bolsillos, y consideró llamarlo. Marcó su número, pero la línea estaba ocupada, probablemente aún en esa llamada. Decidió devolvérsela ella misma, un gesto pequeño que había hecho antes cuando él olvidaba un destornillador o un martillo en su casa. Con la chaqueta en el brazo, salió al patio. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas entre los olivos, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. El viento era ligero, pero había una extraña pesadez en el aire, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Caminó por el sendero familiar hacia la casa de don Antonio, un camino de tierra endurecida, que había recorrido muchas veces, para devolverle algo o pedirle ayuda con una reparación. La casa de Antonio estaba a pocos metros, una construcción de piedra con un tejado de tejas rojas, rodeada por el huerto que él cuidaba con tanto esmero. Llegó a su porche, y tocó suavemente, el sonido resonando en la madera gastada. «Don Antonio», llamó, su voz apenas un eco en el silencio del atardecer. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez, el sonido reverberando en la puerta. Nada, su camioneta estaba aparcada afuera, con el capó aún cálido al tacto, lo que significaba que no había ido lejos. Sofía dio unos pasos hacia el lateral de la casa, escaneando las ventanas oscuras, sus cortinas corridas como siempre. Entonces, lo escuchó, apenas audible al principio, un sonido débil, como alguien tarareando una melodía rota.
Un canto infantil que parecía apagado, distorsionado por la distancia. Era difícil de distinguir, pero parecía venir del granero detrás de la casa, una estructura de madera vieja que siempre estaba cerrada, sus puertas marcadas por el tiempo y la intemperie. Su corazón dio un vuelco, un escalofrío recorriéndole la espalda, aunque no podía explicar por qué. Caminó lentamente hacia el granero, el césped seco crujiendo bajo sus zapatillas, cada paso resonando en sus oídos, como un tambor. Don Antonio llamó de nuevo, alzando la voz, intentando sonar calmada aunque su pulso se aceleraba, latiendo en sus sienes. Silencio. El sonido continuaba, saliendo del granero, amortiguado, tembloroso, rítmico, como un lamento que no podía identificar. Se detuvo frente a la puerta del granero, su respiración entrecortada. Estaba cerrada, como siempre, con ese candado oxidado que había visto tantas veces, colgando del pestillo como un guardián silencioso. Pero esta vez, algo era diferente. El candado estaba enganchado, pero no asegurado, colgando suelto, como si alguien lo hubiera abierto y olvidado cerrarlo. Sus dedos dudaron cerca del pomo, temblando ligeramente, la chaqueta aún apretada contra su pecho. Su instinto le gritaba que algo estaba mal, que diera media vuelta y regresara a casa, que llamara a alguien, pero la chaqueta en sus manos, el sonido en el aire, la empujaron a seguir. Empujó la puerta un poco, lo suficiente para abrir una rendija, y llamó de nuevo, más fuerte. Don Antonio, ¿estás ahí? Dejaste tu chaqueta. Silencio, y luego otro sonido desde dentro, más claro ahora, un sollozo, un roce, como si alguien se moviera en la oscuridad, como si algo vivo estuviera escondido entre las sombras. Sofía entró, aún con la chaqueta en las manos, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. No vio nada de inmediato, solo herramientas viejas apoyadas contra las paredes, sacos de pienso apilados en un rincón, cajas cubiertas de polvo y telarañas. El aire era denso, con un leve olor a heno húmedo y algo más, algo metálico que le revolvía el estómago. Una sola bombilla colgaba del techo, balanceándose ligeramente, proyectando una luz amarilla inquietante que creaba sombras danzantes en las paredes de madera. El sonido venía de más adentro, detrás de un montón de pacas de heno apiladas contra una pared, como una barricada improvisada. Dudó, su respiración entrecortada, cada paso resonando en el suelo de tierra. Don Antonio, llamó una vez más, su voz temblando, apenas un susurro ahora. No hubo respuesta, pero el sollozo se repitió, más claro, seguido de un roce como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Dio un paso adelante, luego otro, sus manos temblando mientras apartaba una paca con cuidado, como si temiera lo que encontraría. La puerta de madera crujió al empujarla lentamente, abriéndose a un interior aún más oscuro. El aire era más pesado aquí, casi opresivo, cargado de un olor que mezclaba humedad, polvo y algo que no podía identificar. Entonces lo vio, una figura pequeña, acurrucada detrás de las pacas, apenas visible en la penumbra. No se acercó más. Sus instintos le gritaban que retrocediera, que corriera, que escapara. Con manos temblorosas, buscó su teléfono en el bolsillo trasero de sus vaqueros, sus dedos torpes, mientras marcaba el 1112. Su voz se quebró al hablar con la operadora, apenas capaz de formar palabras coherentes. Hay alguien en el granero de mi vecino. No sé quién es, pero algo está mal. Por favor, vengan rápido. Estoy en la calle Olmo, en Fuente de Canto. La operadora le preguntó si estaba a salvo, y ella susurró que sí, retrocediendo lentamente hacia la puerta, sin apartar los ojos de la figura en la sombra. La espera fue eterna, cada segundo estirándose como horas, su corazón latiendo tan fuerte,
que temía que se escuchara en el silencio. Finalmente luces rojas y azules parpadearon en las paredes del granero cuando los coches de la Guardia Civil llegaron al camino de tierra, sus sirenas apagadas, pero sus luces cortando la penumbra. Le dijeron que se mantuviera atrás, lejos de la puerta, y ella obedeció, retrocediendo hasta el patio, la chaqueta de Antonio aún en sus manos, sus piernas temblando. Los agentes avanzaron, cautelosos pero rápidos, con las linternas iluminando el interior del granero. Sofía los veía desde afuera, sus siluetas recortadas contra la luz, moviéndose con precisión militar. No podía escuchar lo que decían, pero vio sus rostros pasar de la confusión al shock en segundos, sus ojos abriéndose de par en par. Uno salió corriendo y pidió refuerzos por radio, su voz tensa, casi temblorosa. Necesitamos más unidades en la calle Olmo. Ahora, el aire dentro del granero era rancio, lleno de polvo que flotaba en los rayos de luz de las linternas. Parecía abandonado al principio, con herramientas viejas, pacas de heno y equipos oxidados cubiertos de telarañas, como si nadie hubiera tocado el lugar en años. Pero un agente, un hombre joven con el rostro serio, notó algo extraño. Un panel de madera en la pared trasera no estaba alineado con el resto, sus bordes ligeramente desajustados. Lo golpeó con los nudillos, el sonido hueco resonando en el silencio. Con una palanca que encontraron entre las herramientas, lo abrieron, revelando un pasillo estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pasara de lado. El aire se volvió más frío, más pesado, con un olor que ahora era inconfundiblemente humano, como sudor y miedo acumulados. Los agentes avanzaron por el pasillo, sus linternas iluminando paredes de madera astillada, el suelo cubierto de polvo y restos de heno. Al final del pasillo encontraron una puerta de madera, vieja y astillada, cerrada con un candado desde fuera, como si estuviera diseñada para mantener algo dentro. Uno de los agentes, con un golpe firme de su palanca, rompió el candado, y la puerta se abrió con un crujido que resonó como un grito en el silencio. Allí estaba, una niña, acurrucada en una esquina de una pequeña habitación oscura, apenas más grande que un armario. Se estremeció ante la luz de las linternas, cubriéndose el rostro con las manos, su cuerpo encogiéndose como si quisiera desaparecer en la pared. Su cabello estaba enredado, largo y descuidado, cayendo sobre sus hombros en mechones desiguales. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz, marcada por la falta de sol. Llevaba una camiseta holgada, y unos pantalones que parecían demasiado grandes, descoloridos por el tiempo, con parches cosidos a mano. Sus ojos, grandes y aterrorizados, recorrían la habitación, parpadeando rápidamente, como si la luz fuera un ataque. Parecía de unos 13 o 14 años. Aferraba algo contra su pecho, un conejo de peluche gris, desgastado, al que le faltaba una oreja, sus costuras deshilachadas por años de uso. Los agentes se congelaron, sus linternas iluminando el rostro de la niña, sus respiraciones contenidas. «Ana», susurró uno, un hombre mayor con una voz que temblaba por la incredulidad. La niña no respondió, sus labios temblaban, y un sollozo escapó de su garganta, bajo y gutural. Apretó el conejo más cerca, sus ojos fijos en los agentes, como si temiera que desaparecieran si parpadeaba. Avanzaron lentamente, hablando con suavidad para no asustarla. «Tranquila, pequeña, estamos aquí para ayudarte. Eres Ann». Uno se arrodilló a su altura, manteniendo la distancia, su voz baja y calmada, como si hablara con un animal asustado. Ella no habló, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y otro sollozo escapó, más fuerte esta vez. Era Ana. Había estado en esa pequeña habitación durante 8 años, oculta, olvidada por el mundo,
encerrada en un espacio que apenas le permitía moverse. Los agentes la envolvieron en una manta térmica. Sus movimientos cuidadosos, como si temieran que se rompiera, la guiaron afuera, sosteniéndola suavemente por los hombros mientras ella caminaba con pasos inseguros, aferrando aún su conejo de peluche, al que parecía aferrarse como si fuera su única ancla en el mundo. Sofía estaba congelada junto al coche patrulla, con las manos temblando, la chaqueta de Antonio aún en sus brazos, aunque ahora se sentía como un peso muerto. Cuando vio a la niña salir del granero, delgada y frágil, con el conejo en las manos, dejó escapar un jadeo y cayó de rodillas en la grava, el impacto resonando en sus piernas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaz de procesar lo que veía. Era Ana, su Ana, pero no la niña de 6 años que recordaba. Esta Ana era más alta, más delgada, con el rostro marcado por el tiempo y la privación, pero esos ojos grandes y oscuros, eran inconfundibles. Ana miró a su alrededor, confundida por las luces parpadeantes de los coches patrulla y los rostros desconocidos de los agentes y vecinos que comenzaban a reunirse a lo lejos, susurrando, señalando, algunos llorando. Pero entonces, sus ojos se posaron en Sofía, y por primera vez, se llenaron de lágrimas, brillantes bajo la luz del atardecer. Ana, susurró Sofía, su voz rota por un sollozo que llevaba 8 años atrapado en su pecho, un grito que había contenido en cada noche sin dormir, en cada día de búsqueda. Ana dio un paso hacia adelante, sus piernas temblando, y dijo, «Mamá», su voz apenas audible, como si probara la palabra por primera vez en años, como si tuviera miedo de que no fuera real. Luego, más fuerte, «Mamá». Sofía corrió hacia ella, dejando caer la chaqueta en la grava, y envolvió a su hija en un abrazo desesperado, sus brazos rodeándola como si pudiera protegerla de todo el dolor del mundo. Los sollozos vinieron rápido, de ambas, un torrente de alivio, dolor y amor, que las envolvió, sus cuerpos temblando mientras se aferraban la una a la otra. Sofía la abrazó con fuerza, temerosa de soltarla, temerosa de que todo fuera un sueño cruel que se desvanecería al despertar. Acarició el cabello enredado de Ana, susurrando una y otra vez, «Te he estado buscando, nunca paré, nunca cariño, mi niña». Ana se aferró a ella, enterrando su rostro en el hombro de su madre, su cuerpo temblando, el conejo de peluche apretado entre ellas. «Pensé que me habías olvidado», sollozó, su voz apenas un susurro roto, cargado de años de miedo y soledad. «Nunca», dijo Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Nunca, mi amor, te busqué todos los días, cada segundo, cada instante». Los agentes estaban cerca, observando en silencio, algunos con los ojos vidriosos, sus manos inquietas en sus cinturones. Uno finalmente dio un paso adelante y pidió suavemente a Sofía que permitiera llevar a Ana para una evaluación médica. «Necesitamos asegurarnos de que está bien, señora», dijo su voz baja, casi apologética. «Físicamente, emocionalmente, la llevaremos al hospital de Mérida». Sofía asintió, aún sosteniendo la mano de su hija con fuerza, como si soltarse fuera perderla de nuevo. La guiaron hacia una ambulancia que esperaba al final del camino, sus luces parpadeando en la penumbra, su sirena apagada pero su presencia imponente. Ana seguía mirando atrás, con ojos llenos de miedo, como si temiera que la separaran de su madre otra vez. Sofía caminaba a su lado, sus dedos entrelazados, murmurando palabras de consuelo. «Estás a salvo ahora, mi niña, nadie te hará daño, estoy aquí, siempre estaré aquí». Después de 8 largos años, la niña que desapareció sin dejar rastro había sido encontrada, viva, pero marcada por un tiempo que nadie podía devolverle.
Las puertas del granero estaban abiertas de par en par, la madera vieja crujiendo bajo el viento que comenzaba a levantarse. Los agentes entraban y salían, sus voces bajas pero tensas, sus linternas barriendo cada rincón del lugar, buscando más pruebas, más respuestas. Una pequeña multitud se había reunido a lo lejos, en la calle Olmo, vecinos susurrando, señalando, intentando entender qué estaba pasando. Algunos se cubrían la boca, horrorizados. Otros abrazaban a sus propios hijos con más fuerza, como si pudieran protegerlos de un peligro que nunca habían imaginado. Entonces apareció Antón, llegó corriendo por el camino de tierra, sin aliento, con la camisa húmeda de sudor, una bolsa de compras en la mano, llena de latas y paquetes que traqueteaban con cada paso. Se detuvo en seco al ver la escena frente a él, los coches patrulla, las luces parpadeando, los agentes moviéndose con urgencia, Sofía de pie junto al granero, su rostro pálido y desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos pasaron de los vehículos a ella, y luego a las puertas abiertas del granero, la madera astillada iluminada por las linternas. La bolsa se le escapó de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Latas de conservas, un paquete de harina, y una botella de aceite, se desparramaron por la grava, rodando en el polvo. No, murmuró, avanzando tambaleante, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. No, no. Un agente se acercó, bloqueando su camino, su mano en el cinturón, cerca de su arma, pero Antonio no huyó, no opuso resistencia, sus piernas cedieron, y cayó de rodillas en la grava, sus manos temblando mientras las levantaba ligeramente, casi en un gesto de rendición, pero no del todo. No le hice daño, dijo, su voz apenas un susurro, rota por el pánico, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo juro por Dios, no le hice daño. Sofía lo miraba, con la boca abierta, los ojos desorbitados, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Todo su mundo se derrumbaba, pedazo a pedazo, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Antonio alzó la vista hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas, su rostro contraído por el dolor, la desesperación, la culpa. Solo quería volver a sentirme padre, dijo su voz quebrándose mientras el peso de lo que había hecho se derrumbaba sobre él, aplastándolo. Los agentes lo rodearon, sus manos listas, sus rostros tensos, pero él apenas parecía notarlo. Comenzó a hablar, las palabras saliendo en un torrente, como si no pudiera contenerlas más, como si necesitara explicar, justificar, aunque no había justificación posible. Dijo que vio a Ana ese día, hace 8 años, jugando sola en el patio. Estaba riendo, persiguiendo una de sus muñecas por el césped, su vestido azul ondeando al viento, su risa llenando el aire, como un eco de su propia hija perdida. Algo en él se rompió, una herida que nunca había sanado. Era igual que mi Clara, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, manchando su rostro sudoroso, su voz temblando con cada palabra, los mismos ojos, el mismo cabello, la misma risa. Cuando la vi, pensé que tal vez era una señal, una segunda oportunidad, para hacer las cosas bien, para ser padre otra vez. Contó a los agentes que se acercó a ella, sonriendo, con la voz suave que usaba cuando hablaba con los niños del pueblo. Le preguntó si quería ver unos corderitos en su granero, sabiendo que no había corderos, sabiendo que era una mentira. Ana, con la inocencia de una niña de 6 años, dijo que sí, sus ojos brillando de emoción, su mano pequeña confiando en la suya. Lo siguió, cruzando la valla, entrando en el granero, y él cerró la puerta detrás de ella. No la encadené, no le hice daño, insistió, su voz temblando mientras miraba a los agentes.
buscando alguna señal de que lo entendieran, aunque sabía que era imposible. La alimenté, le di un lugar seguro, la eduqué en casa, como hacía con mi Clara. Construí una habitación en el granero, con una cama, una mesa, libros, juguetes, todo lo que pude darle. Hizo una pausa, su respiración entrecortada, y miró a Sofía, que estaba inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que el mundo la había olvidado. Nadie vino a preguntar, nadie llamó a mi puerta. Los primeros meses, esperaba que alguien viniera, que encontraran el zapato, que buscaran más, pero no lo hicieron. Pensé que quizás la estaba salvando, que era mejor para ella estar conmigo, lejos de un mundo que no la quería. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cada palabra era un martillazo, un golpe que destrozaba todo lo que había creído sobre su vecino, sobre el hombre que había confiado durante años, el hombre que había compartido su mesa, que había arreglado su casa, que había consolado su dolor. Antonio dijo que esa tarde había salido a comprar más provisiones, comida, cuadernos, ropa para Ana. Había recibido una llamada de un proveedor en Zafra, alguien que le ofrecía fertilizante para su huerto, y se apresuró a salir, olvidando su chaqueta en la casa de Sofía, sin imaginar que eso lo delataría. Nunca quise hacer daño a nadie, dijo, bajando la cabeza, sus manos temblando en la grava, el polvo pegándose a sus dedos. Solo quería una hija otra vez, quería llenar ese vacío, esa casa vacía, ese silencio que me mataba cada día. Dos agentes se acercaron, lo esposaron con movimientos firmes pero cuidadosos, el metal de las esposas brillando bajo las luces de los coches patrulla. Lo levantaron del suelo, sus piernas débiles, su cuerpo encorvado bajo el peso de su confesión. No luchó, no suplicó, sus hombros se hundieron, y caminó con ellos hacia un coche patrulla, su figura cada vez más pequeña contra el cielo oscuro. Mientras lo llevaban, la puerta del granero crujió de nuevo, y desde las sombras, la silueta de Ana permaneció inmóvil, silenciosa, aferrando su conejo de peluche, sus ojos fijos en el suelo, como si aún no pudiera comprender que era libre. Los días tras el arresto de Antonio fueron como una niebla densa para Sofía, un torbellino de emociones que no podía desenredar. Llevaron a Ana al hospital de Mérida, donde los médicos la examinaron de inmediato, sus manos moviéndose con cuidado mientras tomaban su presión, revisaban sus reflejos, buscaban signos de trauma físico. Estaba físicamente sana, aunque desnutrida, con niveles bajos de vitamina D por la falta de exposición al sol. Sus músculos estaban débiles, sus movimientos lentos, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar en un espacio abierto. Pero lo que más preocupaba a los médicos era su silencio. Ana apenas hablaba, respondiendo solo con asentimientos o movimientos de cabeza, sus ojos grandes y alertas siguiendo cada movimiento a su alrededor, como si esperara que algo malo ocurriera en cualquier momento. Aferraba su conejo de peluche, al que había llamado Luna, como si fuera una extensión de ella misma, su único ancla en un mundo que ahora le parecía extraño y abrumador. Sofía se quedó a su lado cada segundo, sentada junto a su cama en la habitación del hospital, sosteniendo su mano, susurrando que ahora estaba a salvo, que estaba en casa. Pero las cosas no eran las mismas. Ana había pasado 8 años dentro de ese granero, en una habitación pequeña con una ventana tapiada, sin luz natural, sin el calor del sol, sin el mundo exterior. Había celebrado 8 cumpleaños sola, con un pastel que Antonio le hacía cada año, pero sin velas, sin canciones, sin su familia. Había pasado 8 navidades, sin el árbol que Sofía decoraba con tanto cariño, sin los regalos que ella dejaba en su cama,
sin los churros de los domingos. Había crecido sin escuela, sin amigos, sin los abrazos de su madre. No sabía cómo vivir en el mundo exterior, cómo interactuar con desconocidos, cómo confiar en nadie más allá de Luna, su conejo. Los especialistas en víctimas de secuestros prolongados llegaron al hospital al día siguiente, un equipo de psicólogos y terapeutas entrenados para trabajar con casos como el de Ana, personas que habían sido arrancadas de sus vidas y necesitaban reaprender a existir. Trabajaron con ella lentamente, con infinita paciencia, empezando por cosas pequeñas, preguntándole sobre Luna, su conejo, o sobre los dibujos que había hecho en los cuadernos que Antonio le daba. Ana respondía en susurros, su voz, débil pero clara, como si estuviera redescubriendo cómo hablar, cómo formar palabras que no había usado en años. Contó que Antonio le había dado cuadernos para escribir y dibujar, que le enseñaba matemáticas y algo de historia, aunque todo lo hacía desde la perspectiva de un hombre que parecía atrapado en su propio mundo roto. Había libros infantiles, algunos cuentos que Sofía reconoció como los favoritos de Ana de cuando era pequeña, El Principito, Caperucita Roja, y otros más avanzados que Antonio había traído con el tiempo, como novelas juveniles que encontró en Mercadillo. Ana había creado un mundo propio en esa habitación, imaginando historias para Luna, su conejo, que se convirtió en su único compañero constante. Dibujaba paisajes que nunca había visto, mares y montañas que solo existían en su imaginación, basados en las descripciones de los libros. Los terapeutas notaron que aunque estaba traumatizada, Ana mostraba una resiliencia sorprendente. Empezó a hacer preguntas, tímidas al principio, pero cada vez más frecuentes. ¿Dónde está Miguel? Todavía tenemos el columpio. ¿Por qué no viniste antes? Cada pregunta era un puñal para Sofía, que se sentaba a su lado, luchando por mantener la compostura, pero también una chispa de esperanza. Ana estaba allí, viva, intentando reconectar con el mundo que le habían robado. Sofía, sin embargo, no sanaba tan fácilmente. Cada vez que miraba el granero desde la ventana de su cocina, su estómago se revolvía. Una náusea que subía desde lo más profundo de su ser. Estaba allí, justo frente a ella, a pocos metros de su casa, y nunca lo supo. Había saludado a Antonio cada mañana, le había hecho dulces para agradecerle sus favores, le había pedido que arreglara su fregadero, que cortara el césped, que revisara la caldera. Todo mientras su hija estaba encerrada tras esas paredes de madera, a solo unos pasos de distancia, respirando el mismo aire que ella, pero atrapada en un mundo de sombra. La culpa la consumía, un peso que la despertaba en la noche, sudando con imágenes de Ana llamándola desde el granero, su voz ahogada por las paredes, suplicando que la encontrara. ¿Cómo no lo vi? Se preguntaba una y otra vez, su mente revisando cada interacción con Antonio, buscando pistas que debería haber notado, su reticencia a hablar del granero, sus salidas apresuradas, la forma en que a veces evitaba mirarla a los ojos, como si temiera que ella pudiera leer algo en ellos. Pero nada había parecido fuera de lo normal. Entonces, era solo Antonio, el vecino amable, el hombre que había perdido a su esposa y a su hija, que cargaba su dolor en silencio, que ofrecía su ayuda sin pedir nada a cambio. Los vecinos también estaban conmocionados, atrapados en una mezcla de incredulidad y culpa colectiva. Algunos no podían mirarla a los ojos cuando la veían en el mercado o en la plaza del pueblo, sus cabezas bajas, sus saludos torpes. Organizaron reuniones comunitarias en el ayuntamiento, donde compartían sus remordimientos, sus debería haber hecho más. Algunos lloraron, admitiendo que siempre pensaron que Antonio era algo extraño, demasiado reservado, demasiado callado. Siempre estaba solo, trabajando en ese granero, dijo Carmen, la vecina de enfrente, retorciendo un pañuelo entre las manos.
sus ojos rojos. Pero nunca imaginé. ¿Quién podría imaginar algo así? Era un hombre bueno, siempre ayudando. Otros recordaban pequeños detalles que ahora parecían ominosos, como Antonio rara vez invitaba a nadie a su casa, como siempre cerraba el granero con candado, incluso cuando estaba trabajando afuera, como a veces se le veía hablando solo, mirando hacia el olivar con una expresión que ahora entendían como algo más que tristeza. Pero nadie había sospechado, nadie había preguntado. El pueblo cambió después de eso. La gente se volvió más vigilante, más protectora. Los padres ya no dejaban a sus hijos jugar solos en los patios, sus ojos escaneando las calles incluso en las tardes más tranquilas. Los vecinos comenzaron a hablar más entre sí, a formar grupos para vigilar las calles, a compartir números de teléfono y promesas de estar atentos. Fuente de Canto, que siempre había sido un lugar donde todos conocían a todos, pero nadie se entrometía, se convirtió en una comunidad más unida, aunque marcada por la culpa colectiva, por la certeza de que habían fallado a una de los suyos. Ana, mientras tanto, seguía en el hospital durante varias semanas. Los médicos querían asegurarse de que no tuviera problemas de salud a largo plazo, revisando cada detalle, su visión, afectada por años en la penumbra, su sistema inmunológico, debilitado por la falta de exposición, su crecimiento, que se había ralentizado por la desnutrición. Los terapeutas trabajaban con ella diariamente, sentándose en una sala luminosa con paredes pintadas de colores suaves, intentando construir un puente entre la Ana de ahora y la niña que había sido. Poco a poco comenzó a abrirse. Habló de las rutinas que había tenido en el granero, cómo Antonio le llevaba comida 3 veces al día, sopa, pan, fruta, a veces un trozo de chocolate que él compraba en el mercado, cómo le enseñaba a leer y escribir, cómo le dejaba escuchar música en una vieja radio que a veces fallaba, sintonizando emisoras locales que tocaban flamenco o coplas. Contó que él nunca le levantó la voz, nunca la tocó de forma indebida, pero que siempre había una tristeza en él, una sombra que parecía envolverlo, como si él también estuviera atrapado en ese granero. A veces hablaba de Clara, su hija, dijo Ana en una sesión, su voz baja pero firme, sus dedos acariciando las orejas gastadas de Luna. Decía que yo le recordaba a ella, que quería protegerme, que el mundo afuera era peligroso. Los terapeutas intercambiaron miradas, anotando cada palabra, reconstruyendo el rompecabezas de la mente de Antonio. Estaba claro que había proyectado su pérdida en Ana, intentando llenar el vacío de su hija fallecida, pero a un costo devastador, robándole a Ana su infancia, su libertad, su familia. Cuando Ana finalmente fue dada de alta, Sofía la llevó de vuelta a casa, un viaje silencioso en el coche, con Ana mirando por la ventana, sus ojos siguiendo los campos de olivos, el cielo abierto, como si no pudiera creer que eran reales. La habitación de Ana seguía casi intacta, un santuario que Sofía había mantenido durante 8 años. Las muñecas estaban alineadas en una estantería, sus colores desvaídos, pero aún reconocibles, Estrella, Luna, y una tercera que Ana había llamado Sol. Los dibujos que había hecho a los 5 años, estaban pegados en las paredes, garabatos de flores, casas y dragones. El edredón rosa, con un estampado de estrellas, seguía en la cama, aunque ahora parecía demasiado pequeño para la adolescente que Ana se había convertido. Pero Ana no era la misma niña que había dejado esa habitación. Miraba todo con cautela, como si no estuviera segura de pertenecer allí, como si el mundo fuera demasiado grande, demasiado ruidoso. La primera noche, se quedó despierta hasta tarde, sentada en el borde de la cama, aferrando a Luna, sus ojos fijos en la ventana. Sofía se sentó con ella, sin presionar, solo estando allí, como Antonio había hecho con ella en los peores momentos,
pero con un amor que iba más allá de cualquier comparación. Era su hija, su Ana, y cada segundo a su lado era una victoria robada al pasado. Miguel, que había pasado esos 8 años, creciendo en la sombra de la pérdida de su hermana, también luchaba por adaptarse. La veía con una mezcla de alegría y desconcierto, como si no pudiera creer que estuviera realmente allí. Intentaba hacerla reír, contándole historias de sus días en el instituto, enseñándole videojuegos en su vieja consola, aunque ella a menudo se limitaba a observar, sus manos apretando al uno. A veces se retraía, abrumada por el ruido de la casa, la luz del sol, la libertad que aún no sabía cómo manejar. Los terapeutas explicaron que necesitaría tiempo para procesar todo, para reaprender lo que significaba ser parte de una familia, de un mundo que había seguido girando sin ella. Miguel, en su esfuerzo por conectar, comenzó a pasar más tiempo con ella, llevándola al patio, empujándola suavemente en el columpio, como hacía cuando eran niños. ¿Te acuerdas de cómo volabas en este cacharro?, le dijo una tarde, sonriendo. Ana asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, y por un momento, Sofía vio un destello de la niña que había sido. El juicio de Antonio llegó meses después, un evento que sacudió no solo a Fuente de Canto, sino a toda Extremadura. Los titulares de los periódicos, desde El monstruo del granero, hasta El secreto de Fuente de Canto, llenaban los kioscos, y los reporteros volvían al pueblo, sus cámaras invadiendo de nuevo la calle Olmo. En el tribunal, Antonio se sentó en silencio, con la cabeza baja, sus manos esposadas descansando en su regazo. No negó nada. El fiscal presentó las pruebas, la habitación oculta en el granero, con una cama pequeña, una mesa coja y una estantería llena de libros infantiles, y cuadernos llenos de dibujos de Ana, los restos de comida encontrados en un cubo, cuidadosamente guardados, la radio vieja que aún funcionaba, el candado que cerraba la puerta desde fuera. Todo pintaba un cuadro de un hombre que había construido una prisión disfrazada de hogar. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Antonio levantó la vista, sus ojos hundidos, su voz apenas audible. Pensé que la estaba cuidando, dijo, pensé que era lo correcto. Perdí a mi hija, a mi Clara, y cuando vi a Ana, pensé que Dios me estaba dando otra oportunidad. No la lastimé, la alimenté, le di un lugar donde estar segura. No quería que sufriera como yo sufrí. Hizo una pausa, sus manos temblando. Sé que estuvo mal, pero no sabía cómo parar. Fue condenado a prisión por secuestro, privación de libertad y otros cargos relacionados, una sentencia que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida. Sofía no asistió al juicio, no podía soportar verlo, escuchar su voz, enfrentarse al hombre que había destruido tantos años de la vida de su hija, que había convertido su dolor en una pesadilla. Para otra familia, para Ana, sanar sería un viaje largo, un camino lleno de pasos pequeños y retrocesos dolorosos. Tenía que reaprender a confiar, a sentirse segura, a ser niña otra vez, aunque ya no era una niña. A los 14 años, estaba atrapada en un limbo entre la infancia que le robaron y la adolescencia que apenas comenzaba a entender. Pero había momentos de luz, pequeños destellos que daban esperanza a Sofía. Una tarde, mientras Sofía podaba el césped del patio, intentando devolverle algo de vida al lugar donde Ana solía jugar, Ana salió con Luna en las manos y se sentó en el columpio oxidado. Lo empujó con los pies, lentamente al principio, luego con más fuerza, el crujido de las cadenas mezclándose con el canto de los pájaros. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, tímida pero real, y por un momento, parecía la Ana de antes, la niña que danzaba en el césped. Sofía dejó las tijeras de podar y la observó, con lágrimas en los ojos, su corazón hinchado de amor y dolor. Era la primera vez que veía a Ana sonreír así desde que regresó.
un recordatorio de que aunque el pasado había dejado cicatrices profundas, el futuro aún podía ser suyo. El granero de Antonio fue demolido poco después del juicio, un acto simbólico que el pueblo decidió llevar a cabo juntos. Los vecinos se reunieron con palas, martillos y sierras, arrancando las tablas, desmantelando la estructura que había ocultado un secreto tan oscuro. Quemaron los restos en una hoguera en el olivar, las llamas elevándose hacia el cielo nocturno, el humo mezclándose con las estrellas. Sofía no participó, pero desde su ventana vio el resplandor de las llamas, escuchó el crepitar de la madera, sintió el peso del granero desaparecer, aunque no podía borrar el dolor. Fue un cierre, aunque no completo, nunca lo sería, pero una cosa era segura: Ana estaba en casa, y nada, ni siquiera el pasado más oscuro, podía quitarle eso. Sofía, Miguel y Ana comenzaron a reconstruir su vida juntos, paso a paso, día a día, con el amor que nunca se había desvanecido, incluso en los momentos más oscuros. El pueblo, aunque marcado por la tragedia, también encontró una nueva fuerza en su unión, una promesa silenciosa de nunca volver a mirar hacia otro lado, de proteger a los suyos con una vigilancia nacida del dolor. Con el tiempo Ana comenzó a adaptarse, aunque el proceso era lento. Empezó a salir más al patio, a tocar el césped con los dedos, a sentir el sol en la piel. Inscribieron a Ana en una escuela especial en Mérida, donde trabajaba con tutores que entendían su situación, ayudándola a ponerse al día con los estudios que había perdido. Miguel la acompañaba a menudo, sentado con ella en el autobús, contándole chistes malos para hacerla sonreír. Sofía, por su parte, encontró un nuevo propósito en ayudar a otras familias que habían pasado por pérdidas similares, uniéndose a un grupo de apoyo en Badajoz, donde compartía su historia, no para sanar su propio dolor, sino para dar esperanza a otros. La casa en la calle Olmo volvió a llenarse de vida, aunque diferente, más frágil, más preciosa. Los churros de los domingos regresaron, y aunque Ana comía en silencio, a veces dejaba escapar una risa cuando Miguel hacía una broma sobre el azúcar que se le pegaba a los dedos. Era un comienzo, un nuevo capítulo, escrito con las cicatrices del pasado, pero iluminado por la certeza de que, contra todo pronóstico, estaban juntos de nuevo.